Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso de los Laicos. Pues bien, el tema que hoy nos va a ocupar es el tema verdaderamente preocupante, pero muy importante. Psicología y cristianismo. Cristianismo, catolicismo y psicología. Nos acompaña hoy el doctor Ignacio, el padre doctor Ignacio Andereggen. Padre, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, doctor, por la invitación. No, realmente un gusto. Lo voy a presentar al padre Andereggen para que vean ustedes quién nos acompaña. El padre Andereggen, sacerdote católico. De la Arquidiócesis de Buenos Aires. De la Arquidiócesis de Buenos Aires, doctor en filosofía y doctor en teología. Padre Andereggen, psicología y cristianismo. ¿Cómo ingresamos en este espinoso y urgente tema? Bueno, mi experiencia fue en primer lugar, la de profesor de teología en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaba en la carrera de psicología. Ahí enseñaba la antropología teológica y me encontré con la necesidad de iluminar a los alumnos sobre las distintas problemáticas que surgen de las corrientes psicológicas contemporáneas, especialmente del psicoanálisis. Esa iluminación es difícil, pero muy fructífera. De hecho, de esos años de enseñanza de la teología en la carrera de psicología surgieron muchos de mis discípulos que después hicieron tesis doctorales muy importantes. Y también ahí tenía como colaboradora principal a la licenciada Selmira Seligman, que hoy no pudo venir, pero ha sido invitada a este programa en 2 oportunidades, ha estado con nosotros, sí. Bueno, y trabajamos muchos años juntos y desde allí surgieron muchas iniciativas. Por ejemplo, 2 de los alumnos que formé en la UCA después dirigieron carreras de psicología en otros países, formándolas desde cero. El licenciado Lego lo hizo en Perú, en Arequipa, y el doctor Martín Echavarría en España, en Barcelona, donde se encuentra actualmente. Él también enseña en Navarra. Y después hay otra excelente psicóloga, que es la doctora Patricia Schell, que es religiosa del Instituto. La hermana Patricia, sí. De Mater Dei, sí. Que va a participar ahora en las jornadas que hacemos. Sí. Como religiosa se llama hermana María Elena, pero es muy profunda, es licenciada en psicología por la UCA y es doctora en filosofía también en Roma. Hizo una tesis conmigo sobre la mente. Y así fuimos formando un equipo que tiene como una escuela, que no quiere ser una escuela como una escuela más de psicología, ¿no? Quiere ser una iluminación desde los principios centrales de la fe, de la teología, sobre todo según la inspiración de Santo Tomás, que acepta que es la que asume el magisterio de la Iglesia. La oración tomasiana. Pero con una visión a los problemas contemporáneos, un análisis de las corrientes contemporáneas, y en la Argentina muy especialmente una visión crítica del psicoanálisis, que es la corriente que más influye en nuestro país, es uno de los países más psicoanalistas del mundo. Eso es un dato importante, ¿no? Respecto a lo anterior, esto me hace recordar a Cornelio Fabro cuando hablaba de la necesidad de un tomismo esencial, ¿no? Un tomismo que desarrollara, de acuerdo, Santo Tomás sería actualmente un analista crítico sumamente agudo, pero veraz de estos sistemas que... Exactamente, el tomismo es una filosofía y una teología realista, es decir, toca la realidad así como es y analiza las cosas como son. Claro. No es un análisis de palabras, no es un análisis meramente de conceptos, es un conocimiento de la realidad, es un análisis de la realidad, lo cual implica tomar posición, discernir críticamente también las teorías que van surgiendo en las distintas épocas de la historia, y muy especialmente en nuestra época contemporánea. Padre Ignacio, ¿es cierto entonces que uno de los motivos de la crisis, que ha sido señalado por el magisterio, que acucia a la Iglesia Católica, inclusive a la teología católica, y que acucia también a la catequesis católica, es el abandono del tomismo? Es el pretender suplantarlo con filosofías de la modernidad o teologías de la modernidad que en última instancia condujeron a errores garrafales. Sí, claro.
Evidentemente la modernidad es una época muy amplia. Recordemos que el siglo XVI español, el siglo de oro español, es auténtica modernidad. San Juan de la Cruz es modernidad, Santa Teresa es modernidad, o San Alfonso María de Liguori en el siglo XVIII es modernidad. La evangelización de América es una empresa moderna, el arte cristiano europeo es moderno, pero lo que prevaleció hasta nuestros días es una cierta corriente de la filosofía moderna, especialmente a partir de Descartes, de Descartes, después de Kant en el siglo XVIII, muy especialmente. La gran ruptura está en la filosofía de Kant, que después sigue a través del idealismo, Hegel, después el existencialismo, Heidegger, y es lo que prevalece actualmente. Ese tipo de filosofía es el que impregna gran parte o casi todas las corrientes psicológicas contemporáneas, especialmente el psicoanálisis depende de la filosofía de Kant, depende de la filosofía de Schopenhauer, de la filosofía de Nietzsche, aunque Freud no lo reconoce explícitamente, pero es fundamental Nietzsche, recordemos la obra Genealogía de la Moral. Claro. Y después otros psicoanalistas contemporáneos como Lacan, etcétera, asumen más directamente a Hegel y otras corrientes, el existencialismo de Heidegger, etc. Padre Ignacio, en el próximo bloque me gustaría que nos orientara un poco a nuestra teleaudiencia respecto a cómo está el problema de estos, habló usted que principalmente en la Argentina teníamos un centro peculiar de esta deformación de la auténtica labor psicológica, ¿no es cierto? Y sobre todo a través del psicoanálisis. En el próximo bloque vamos a tocar. Aclaremos que por psicoanálisis entendemos la teoría y la praxis terapéutica inspirada en Freud. Es verdad, sí, el freudismo, barrio Freud lo llaman. Porque la palabra psicoanálisis es genérica, quiere decir análisis de la mente, pero en el uso contemporáneo indica la corriente psicológica de Freud. Correcto, correcto. Enseguida volvemos con nuestro invitado. En esta segunda parte de nuestro programa de hoy, dedicado a la psicología y la fe, la psicología y la religión, psicología y cristianismo, vamos a continuar aprovechando la presencia de nuestro invitado, el análisis ahora de la situación que se ha planteado en nuestro país. Usted lo señaló, Padre Ignacio, lo señaló en un momento de su exposición, en el primer bloque, que principalmente en la Argentina habló de esto, ¿no? Sí, la introducción del psicoanálisis en la Argentina es muy temprana, seguramente preparada por el clima liberal de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por el positivismo que había aquí en la Universidad de Buenos Aires, por esa cultura de inspiración también masónica, etcétera, que había a principios del siglo XX. Todo eso fue como un caldo de cultivo para una introducción de una visión del hombre no radicada en la tradición, o sea, con un corte con la tradición auténtica argentina que viene de la época hispánica, ¿no? De la filosofía escolástica que desde la Edad Media pasó por España a nuestra América, ¿no? Entonces se introdujeron visiones del hombre basadas en las corrientes idealistas, en las corrientes positivistas francesas, que prepararon la introducción del psicoanálisis de Freud. Recordemos también que muy tempranamente en Buenos Aires estuvo presente Maritain, el cual hizo una conferencia en la Universidad de Buenos Aires sobre el psicoanálisis, en gran medida laudatoria, alababa el psicoanálisis, que está publicada en ese libro de los 4 ensayos, del espíritu en la condición carnal, y eso preparó también la aceptación por parte de los católicos de esta doctrina psicoanalítica. Para Maritain se puede separar la doctrina del método. Entonces, un católico podría teóricamente no quedarse con la doctrina, que tiene una filosofía errónea, y en cambio aceptar el método psicoanalítico como si fuera un método neutro que sirve para curar. Eso es una de las causas por las cuales también fue aceptado en ámbito católico, y después vino toda la teología con influjo de filosofías modernas, etcétera, que también preparó eso.
y un alejamiento cada vez mayor de la auténtica espiritualidad. No se conocen los autores espirituales, San Juan de la Cruz, San Ignacio, Santa Teresa, Santo Tomás, y eso hace que se busquen respuestas profundas en otro tipo de doctrina, a problemas que son auténticamente espirituales. Aquí debemos recordar una verdad fundamental: el hombre sin la gracia no se puede realizar. Claro. Su realización será siempre parcial y distorsionada, aunque la naturaleza humana no está radicalmente corrupta como dicen los protestantes, es decir, el hombre todavía tiene, incluso con el pecado, la capacidad de conocer la verdad. No tiene la capacidad de realizar el bien auténticamente humano. Santo Tomás lo recuerda con mucha claridad en la Suma Teológica, en la Prima Secunda, cuestión 109. El hombre sin la gracia no puede cumplir el orden natural, quiere decir que no se puede ser plenamente bueno, subrayo plenamente bueno, claro, claro. Bueno como persona en el sentido integral, sin la gracia de Dios y por lo tanto sin la fe. Entonces, cuando no se considera este aspecto, se buscan soluciones imposibles a los problemas humanos. Claro, y eso explica en gran parte, corríjame si me equivoco, explica en gran parte la desesperación que ha alcanzado el hombre y la infinita insatisfacción que tiene el hombre. Exactamente. Claro. Recordemos que para Freud la felicidad es en el fondo imposible. Claro. O sea, es un pesimismo viviente. La praxis y la teoría psicoanalítica no son fruto de la búsqueda auténtica de la felicidad. La felicidad es un ideal abstracto para Freud y para este tipo de corriente. Bueno. Se trata más bien de una racionalización, una explicación del hombre cuya meta es la muerte. La meta de toda vida para Freud siempre es la muerte. Entonces, el hombre se realiza aceptando esto. Como decía Heidegger, ser para la muerte. Entonces, mientras se vive hay que elaborar este destino en la muerte, lo cual no puede en el fondo sino causar angustia. Por más que se racionalice esto, se quiere exorcizar esta angustia, la angustia reaparece. Como dice Freud, se trata de lo demoníaco, un fondo demoníaco, dice él, más allá del principio del placer, que es este absurdo, esta angustia que aparece. Él no creía en el demonio como si fuera un ser personal. Dios y el demonio son lo mismo para él, ¿no? Pero son abstracciones. Lo que existe es la angustia humana, un hombre que proviene de la evolución de la materia y termina en lo inorgánico, que es la materia misma de la cual salió. El único sustento de esto es la asunción plena de un ateísmo radical. Bueno, Freud era ateo, claramente. Pero es radical. Freud tiene una actitud ambigua frente a Cristo en Totem y Tabú, que es su obra principal religiosa de 1912, donde explica toda la evolución religiosa. Por un lado pone a Cristo como el hombre superior, el hombre que se puso en lugar de Dios, pero por otro lado es una explicación diabólica de la persona de Cristo, claro, porque Cristo es el que realiza al hombre en cierta manera por medio de la maldad, porque lo que hace Cristo es en el fondo el pecado original, y el pecado original es matar a Dios. Sí, el peligro del psicoanálisis no está tanto en el método, etcétera, está en que consiste en una especie de remedo de la acción sacramental divina. Entonces, claro, las palabras en contexto psicoanalítico adquieren una especie de carácter mágico y producen un efecto espiritual, pero es un efecto espiritual negativo. Claro. Entonces, finalmente producen angustia, desesperación, tendencia al suicidio, etcétera. No hay felicidad, no hay felicidad. Bueno, aclaremos que no se trata de estar contra la actividad psicológica. No. La psicología es muy necesaria en nuestra época, muy especialmente, es una forma excelente de caridad y de apostolado de los laicos. Los profesionales psicólogos son laicos. Aquí estamos hablando específicamente de un tipo de psicología que, por otra parte, es la que más influye en nuestro país, en Francia también, a nivel mundial también está siempre presente, por supuesto, pero en nuestro ambiente tiene mucha importancia. Aquí no estamos hablando contra la psicología. No. Incluso se puede desarrollar una
psicología científica, etcétera, pero una auténtica psicología científica no puede prescindir de la fe, claro, si es integral. Se puede hacer parcialmente, de modo natural, etcétera. Pero si es integral, si considera al hombre real en su tendencia a un fin, en lo que realmente busca, no puede prescindir de la fe. Correcto. No es como la filosofía, que es un conjunto de ciencias autónomas que se desarrollan de modo racional, porque la psicología trata del hombre concreto. Claro. Y el hombre concreto es el que tiene un fin, que es el encuentro con Dios, y tiene un medio, que es la gracia de Cristo, y si no va al fin por ese medio, no se puede realizar. Todas las otras realizaciones o son parciales o son falsas, son aparentes. Y frustrantes. Y frustrantes, porque cuando uno busca lo más importante, claro, de su vida por un medio equivocado y se da cuenta que no va a llegar nunca, claramente se encuentra ante un vacío. Padre Ignacio, en tercer bloque vamos a tratar con usted la labor que ha realizado usted, claro, no solamente de formación de discípulos, de enseñar, sino esa jornada de psicología cristiana que vamos por la número 12, que se van a celebrar ahora en septiembre. Ahora enseguida vamos a analizar un poco esta labor, esta importantísima labor que hay que tener muy presente y que lamentablemente a veces tenemos obstáculos para poder concretar concretamente, pero hay que estar en el campo de juego, ¿no es cierto? No permanecer al margen. Enseguida volvemos con nuestro invitado. Tercer bloque de nuestro programa de hoy, Psicología y Cristianismo. Vamos a ver ahora un poco la labor intelectual del padre Ignacio Andereguen, que nos acompaña, con formidable formación teológica y filosófica, y especializado también en esta rama particular que es la psicología. Acá vamos a ver algunas de las obras del padre. Haceme el favor, Matías, de mostrar algunas obras. Acá tenemos la psicología ante la gracia, bases para una psicología cristiana. Tenemos la tesis de la doctora Seligman, también. La ley y la psicología moderna, el tratado de la ley en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y la psicología moderna. Gran todos obra, publicados por la UCA. Sí, todas publicadas por la UCA, sí. Y además de todo esto, la doctora Selmida Seligman ha estado en 2 oportunidades con nosotros. También tenemos la obra de Martín Echavarría, que es su tesis, que también dirigí yo. Sí, esta tesis también del doctor Echavarría, que no lo conozco y espero conocerlo la próxima Esta edición es de España, de la Universidad Batoliva, pero está publicada también por la UCALPA, aquí se consigue. Bueno, en la UCAL se puede conseguir, muy bien. Mario. Todos discípulos del padre Andereguen. Y este es un libro mío de antropología profunda, donde también trato el hombre ante Dios según Santo Tomás y el pensamiento moderno. También obra muy importante, muy importante. Además de todo esto, hay que renovarla, hay que hacerla bien. Desde los principios, fundamentales. Pero perfecto, padre, perfecto. No se trata de anular nada. No. Se trata de iluminar este campo, que es un gran campo de apostolado, especialmente para los laicos. Que además hay que hacerlo de modo comunitario, no se trata de tener la visión liberal del profesional que está frente a un paciente, como si fuera en un consultorio médico. Distinguiendo además la psicología de la psiquiatría, porque la psiquiatría es una disciplina médica que trata de los aspectos somáticos directamente, sí, perfecto, que influyen en lo anímico, pero la psicología trata directamente de los aspectos anímicos. Claro, es importante lo que acaba de señalar el padre, puesto que, como decíamos al principio, se ha creado una especie de confusión epistemológica. Claro, decir catolicismo es decir algo radicalmente antipsicológico. O al revés, muchos católicos tienden a reemplazar la verdadera espiritualidad por la psicología, muchas veces inspirada, aunque no lo sepan, en corrientes incompatibles con el cristianismo. Eso es. Bueno, además de toda esta labor intelectual, el padre tuvo Andereguen tuvo la feliz idea y profunda y productiva idea. Con la licencia con la doctora. Con la doctora Seligman, Selmida Seligman, tuvieron la idea de plasmar unas jornadas, me acuerdo, de psicología cristiana. Vamos por la número 12. Este año se van a realizar el jueves 17 de septiembre y el viernes 18 de septiembre. 18 de septiembre. En el auditorio San Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina. Bueno, es Alicia Moró de Justo, 1400. 1400, sí, la Universidad Católica. El tema central es psicología, inteligencia y fe.
Exactamente. ¿Qué los motivó a este tema? Es decir, hemos tratado distintos aspectos en años anteriores, por ejemplo, el magisterio de la Iglesia y la psicología, psicología y fe, psicología y mística, etc. Y este año queremos profundizar en uno de los aspectos más olvidados por la psicología moderna, que es la inteligencia. Porque para que haya una auténtica psicología es necesario conocer bien la naturaleza de la inteligencia humana. Porque la persona humana tiene una naturaleza racional. Es decir, el hombre es hombre porque tiene inteligencia. Si no se conoce bien la inteligencia, porque se tiene una filosofía de tipo materialista, o de tipo idealista, o de tipo empirista, como sucede muchas veces en las psicologías modernas, es imposible que estas psicologías estén bien fundadas, porque la dimensión fundamental de la vida humana, que no es la única, por supuesto, el aspecto afectivo, volitivo es fundamental, especialmente en lo que estamos tratando en la psicología, porque que se ocupa del hombre concreto. Pero si se olvida la naturaleza de la inteligencia, cae toda la visión armónica y profunda del hombre, no solo considerado teóricamente, sino prácticamente en su individualidad concreta. Correcto. En su operación. Correcto. Psicología, inteligencia y fe. Hay una relación, un reclamo de una hacia la otra necesario. Exactamente, porque la inteligencia humana finalmente está oscurecida si no está iluminada por la fe. No porque no pueda conocer la verdad natural, la puede conocer, pero la inteligencia está unida con la voluntad, está unida con las potencias afectivas, y estas potencias afectivas, si están desordenadas, porque no siguen la razón, a su vez influyen sobre la razón, oscurecen la razón, porque el hombre para pensar necesita imágenes. Si las imágenes están distorsionadas por los afectos desordenados, por los afectos que no corresponden a la naturaleza humana y a la naturaleza de la inteligencia, esta entra en la oscuridad y se desorienta en primer lugar acerca de sí misma y acerca de la propia persona y acerca del obrar personal, acerca del obrar moral, ético, que es el obrar humano. Por eso la misericordia de Dios encuentra el remedio de la naturaleza humana en el orden sacramental que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los sacramentos, que es donde se encuentra la terapia radical de la vida humana, comenzando por el bautismo, que nos borra el pecado original, y siguiendo por todos los sacramentos y culminando en la Eucaristía, que es la fuente de la perfección humana, de la comunión con Dios y de la comunión entre los hermanos. Los sacramentos contienen las imágenes, pero las imágenes iluminadas por una luz superior. Las imágenes perfectas, que son las imágenes naturales, asumidas por una luz superior, sobrenatural, y además enriquecidas por otras imágenes que encontramos en las Sagradas Escrituras, en la tradición cristiana, en el arte cristiano, que hacen que toda la vida humana se purifique integralmente, es decir, no de manera unilateral como en el psicoanálisis, que es racionalista, reduciendo todo a un análisis racional, sino de manera integral, como corresponde al hombre, respetando todas las dimensiones humanas, integrando lo imaginativo con lo intelectivo, con el misterio de la fe, e integrando lo cognoscitivo con lo afectivo, que es fundamental en el hombre. Es fundamental, realmente fundamental. Veo en el programa de la jornada se va a realizar, repito, 17 de septiembre, jueves 17 y viernes 18, en la Universidad Católica Argentina. Sí, no es necesario inscribirse por anticipado, se puede hacer ahí la inscripción. Y hay que aprovecharlo esto. Veo que el primer día inicia usted con la inteligencia y la psicología, que es lo que me acaba de sintetizar claramente en este momento. Después viene la hermana, María Elena Schell, las virtudes intelectivas y la configuración de la mente. ¿Cómo lo encararíamos esto para explicación? Es un análisis muy profundo. Ella hizo la tesis sobre la mente en Santo Tomás, pero con la inspiración agustiniana, etcétera. O sea, cómo en la mente humana se unifican todas las dimensiones del hombre, porque finalmente incluso el cuerpo está al servicio de la mente. Claro, ¿no? Que es aquella destinada a la visión de Dios. Correcto, correcto. Después viene la doctora Mariana de Ruz, que
Es doctora en psicología por la UCA, sí. Las enfermedades de la imaginación. Exactamente. Y la inteligencia. Sí, cuando pensamos estas jornadas, justamente por la importancia que tienen las imágenes para el funcionamiento de la inteligencia humana, hay que considerar desde el punto de vista psicológico qué sucede cuando las imágenes están desordenadas. Claro. Porque no se puede tener cualquier tipo de imagen para que la inteligencia funcione bien. O sea que esa distorsión se constituye en enfermedad. Se constituye en enfermedad. Sí. Lo que llamamos enfermedad psíquica normalmente Sí. es una enfermedad que está inmediatamente centrada en las imágenes y en los afectos, aunque después afecta a la voluntad. Correcto, correcto. Y finalmente a la misma inteligencia. Bueno, después lo tiene a Martín Echavarría, que nos hablará desde España, sí. Sí. Ah, va a ser, Sí, vea, sí. el conocimiento de lo particular según Santo Tomás de Aquino. Sí, es un tema que el doctor Echavarría está estudiando últimamente y en la psicología es fundamental porque es el conocimiento de la persona particular. Claro. A que no se trata de conocer la esencia humana, Sino ni la naturaleza. a tal persona en su problemática Entonces, concreta. y esto es muy difícil porque, Claro. como dice Aristóteles, la ciencia humana, por la debilidad de la inteligencia humana, alcanza lo universal. Claro, claro. Está bien que con los sentidos se proyecta hacia lo particular, pero conocer la persona es todavía más dificultoso. Mirá, qué Y interesante. especialmente la luz de la fe ilumina sobre esto, porque Dios conoce la persona Claro. directamente, Dios conoce lo particular. O sea que no y recurrir a cuando recibimos la luz de Dios, entonces estamos en condiciones de conocer auténticamente la particularidad de la persona. Por eso negar a Dios en todos los órdenes de la psicología Es caer en la significa- abstracción. Es caer en la abstracción. Es caer en el manipuleo de la auténtica persona. Manipular Exactamente, porque cuando no se peligroso. conoce la persona, después se usa es la peligroso. persona. Y esto tiene implicancias también sociales, ¿no es cierto? Los sistemas Exactamente. políticos también. El otro, la doctora Bartolacci, la educación de la inteligencia, el día viernes. Por supuesto, porque la vida humana es política, la vida humana es social. Correcto. Entonces, es necesario pensar cómo la inteligencia humana funciona de manera interactiva. Es decir, no somos islas, necesitamos de los demás Claro. para usar adecuadamente nuestra inteligencia. Por eso la dimensión educativa es fundamental, porque es cuando se ayudan a los demás, a los jóvenes especialmente, a que tengan buenas imágenes para que puedan pensar bien. Y hoy se ha roto el concepto de relación maestro-discípulo, maestro-alumno, se ha roto en forma grotesca y revolucionaria. Porque ¿no? se la entiende de manera ideológica, Claro. como una especie de transmisión de un sistema Sí, sí. racional, cuando en realidad es más bien lo contrario, es desarrollar la vida personal, es hacer, como enseñaba Santo Tomás cuando explicaba el magisterio, es hacer que el discípulo por sí mismo llegue al conocimiento de la verdad. La labor socrática, mayéutica, ¿no? De lograr que el trabajo de parto lo hace la parturienta, pero detrás Es está siempre la persona la es que la conoce. persona, sí, es personalizada. Dice, otro discípulo suyo, el licenciado Pablo Lego, virtudes intelectuales y salud psíquica, otro tema importante. Sí, Claro. Él estudió especialmente el tema de los psicópatas, etcétera. Ah, qué bueno. Claro, entonces, las virtudes intelectuales son hábitos de la mente estables, hábitos son estables, que nos permiten conocer y aplicar los conocimientos en el orden práctico cuando es necesario. Entonces, no es suficiente que conozcamos ahora, es necesario que estemos preparados para conocer, porque la vida humana se desarrolla en el tiempo. Una pregunta, padre Ignacio Bercea, esto. Habla de los psicópatas, habla usted, ¿no es cierto? Sí. Este crecimiento de ataques formidables a la mujer. Sí. Hubo un rockero que quemó a su esposa, la roció, la quemó. Bueno, y se está repitiendo, se ha repetido constantemente con una maldad. Ese crecimiento de la crueldad contra los ancianos. Sí. Que estamos viendo. Todo esto no está marcando un problema, una enfermedad psicológica social. Bueno, es una enfermedad muy radical esa, y recordemos cuando ese tipo de enfermedades alcanzan niveles tan graves, no se pueden explicar simplemente por factores naturales, no es simplemente una persona que fue mal educada, una persona que tiene algún defecto orgánico o algún defecto psíquico, como si la psique fuera independiente del espíritu y del cuerpo, claro. ¿No?
muchas veces se trata de actitudes voluntarias y también de un influjo preternatural, diabólico, muchas veces. Sí, sí. Cuando no está la gracia se preparan los malos influjos. Ese es otro de los aspectos fundamentales, o sea, la interacción entre la psicología, la psiquiatría y el derecho, que tiene relevancia social. Claro. Porque está bien que siempre hay que rehabilitar a la persona, por supuesto, eso es fundamental. El problema es conocer los medios y ser realistas. Entonces, hay teorías psicológicas que influyen sobre el derecho, porque recordemos, por ejemplo, la filosofía de Foucault, Michel Foucault, claro, que era también psicólogo, sí, sí. Que ha tenido mucho influjo en el ámbito de las teorías del derecho penal, en la Argentina también, etc. Por eso este tema de la psicología se extiende a múltiples disciplinas. Sí, no, es un tema del hombre, ineludible del hombre, claro. La doctora Selmira, no, primero está la licenciada Verónica Ríos, la inteligencia y la fe en Edith Stein. Sí, Edith Stein es una gran filósofa que se convirtió del judaísmo, era judía y se hizo católica y después se hizo tomista, porque sí, terminó con San Tomás y con San Juan de la Cruz, se hizo carmelita. Sí, sí. La última obra es una obra mística, La ciencia de la cruz, y es un ejemplo de purificación de la inteligencia, porque comenzó con un autor judío que después se hizo protestante, racionalista, kantiano, Husserl, idealista, muy complicado, muy abstracto, y ella poco a poco fue encontrando la verdad, se convirtió, leyó a Santa Teresa, se convirtió, se hizo carmelita, se hizo tomista, y terminó con la mística de San Juan de la Cruz, pero era psicóloga y tiene obras importantes. La licenciada Ríos es uruguaya, viene del Uruguay y va a exponer sobre este tema. Qué tema, qué lindo. Y por último, Hernán Musalski, la inteligencia en la amistad. Bueno, Musalski es otro alumno mío de la UCA, sí, es licenciado en filosofía, está haciendo su tesis doctoral en Roma, también la dirijo yo, y actualmente es profesor en la Universidad San Pablo en Arequipa, Perú. Entonces, el tema de su tesis doctoral es justamente la amistad. Entonces, la inteligencia requiere de los amigos. Es un gran tema de Aristóteles. Claro, recordemos, sí, en la Ética Nicómaco. Y Santo Tomás. Y por supuesto, sí, Santo Tomás. Sí. No se puede, y es un tema cristiano, porque como Santo Tomás mismo dice, la caridad es amistad. La caridad, que es el centro del cristianismo, es amistad. Y la amistad es desarrollo de la inteligencia, como ya estaba en Platón, en el mismo Aristóteles, y está en el Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien, padre. Los invito fervientemente, yo voy a estar presente seguro, Dios mediante, ¿no?, a la concurrencia de estas 12ª jornadas de psicología cristiana, psicología, inteligencia y fe. Tendremos un concierto también de la... Hay un concierto. Sí, de la Orquesta Buenos Aires Barroco. Qué bueno, muy bien. Eso está el día viernes, sí. El viernes, bueno, perfecto. Los invito fervientemente, no van a perder el tiempo y van a ver qué importante es, y más aún, les va a hacer bien. Les va a ser espiritualmente. Bien espiritualmente. Esto es lo importante. Me acuerdo lo que decía el padre Castellani. Él creía que la educación argentina estaba en crisis, tanto absolutamente en la década del hace 60 años. 60 años. En la década, tanto en el medio privado como en el medio público directamente, y aparte no tiene que meterse el Estado en esto. Sí. Bueno, y yo diría, él nos decía a nosotros, que yo tenía 15 y 16 años, ustedes tienen que buscar buenos maestros. Si no lo da el sistema, busquen buenos maestros. ¿Cómo se van a dar cuenta que son buenos maestros? Aquellos que los traten con caridad y que sobre todo no les sobre el lomo. Y hay que aprovechar esto, es muy importante. Nosotros hemos tenido grandes maestros. Recordemos también al padre Membiel, que formó tanta gente. El doctor Caturelli. El doctor Caturelli. Guido Soaje Ramos. Yo he tenido, en mi vida he tenido maestros formidables que no me alcanza la vida para agradecerlos. Ignacio, nuevamente muy agradecido, y les reitero, cita de honor para ustedes, los que nos siguen. Jueves y viernes 16, 17 y 18 de septiembre, a partir de las 15 horas. En la UCA. En la UCA.
Ahí los esperamos.